Hola, les saluda Natalia Lemus. Vamos a seguir trabajando con expresiones algebraicas, ahora con división, y se nos presentan algunos ejercicios de cómo dividir una expresión algebraica entre un número, ¿verdad? Y vamos a darle solución. Cuando trabajamos con divisiones y solo nuestras expresiones algebraicas tienen un término, lo más conveniente o lo más usado es que coloquemos en forma de fracción la división, o sea, de esta manera. ¿Por qué? Porque es más fácil visualizar lo que vamos a hacer. Cuando dividimos, entonces dividimos entero con entero y la variable, como solo es una expresión entre un número y solo la vamos a encontrar una vez a la variable, solo la vamos a copiar. Entonces decimos 6 entre 3 es igual a 2 y copiamos la variable que sería A y la respuesta entonces sería 2A. Ahora tenemos 14x entre 7. Dividimos entero con entero, que sería igual a 14 entre 7, que es igual a 2, y copiamos la variable que es x. Luego tenemos negativo 15 m entre negativo 5. Menos entre menos nos va a dar más, así que ya no voy a copiar el signo porque va a ser positivo. Y 15 entre 5 es igual a 3. Ahora copiamos la variable, que en este caso es m, y la respuesta de esta división es 3m. Luego tenemos negativo 6t entre 6. Dividimos los signos, es lo primero que tenemos que hacer, entonces dividimos menos entre más, que es menos, como en este caso es menos, sí es necesario escribirlo. 6 entre 6 es igual a 1. Entonces no voy a copiar el 1 porque tengo una variable. ¿Cuál es la variable? Es t. Y recuerden que cuando el coeficiente de una variable es 1, no es necesario escribirlo. Así que como 6 entre 6 me dio 1, pues no lo voy a escribir, solamente voy a copiar la variable. Y negativo 6t entre 6 es igual a negativo t. Esa sería nuestra respuesta. Tenemos otro ejemplo. En este caso, como es una expresión entre una fracción, el número entre el que vamos a dividir es una fracción, entonces lo más conveniente es utilizar el inverso multiplicativo para poderla desarrollar. Entonces fíjense bien, vamos a copiar entonces el primer término que nos dan, que sería 4x, y esta división yo la voy a convertir en una multiplicación. ¿Y qué voy a hacer para convertirla en una multiplicación? Aplicar el inverso multiplicativo a ese número. Y como es una fracción, esto ya lo vimos en temas anteriores, el inverso multiplicativo de esta fracción, como es 2/3, entonces sería 3/2. El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Y con esto ya convertí la división en una multiplicación, así que multiplicamos y decimos 4 por negativo 3, entonces sería más por menos, menos. 4 por 3, 12. ¿12 qué? 12x. Todo esto sobre 2. Y ahora se nos convirtió en una división como este tipo, ¿verdad? Entonces resolvemos. Menos entre más me va a dar menos. 12 entre 2 es igual a 6 y copio la variable que es x. Fíjense bien, otra forma de hacer este mismo ejercicio es colocándole a la expresión que tenemos solo numerador un 1 como denominador y multiplicar en forma de cruz. Esto lo hacemos nosotros con las fracciones normales y también se puede hacer cuando tenemos una expresión algebraica de este tipo. Entonces, si lo hacemos de esta manera, decimos 4 por 3, que nos va a dar 12, 12x. Y luego en el denominador sería 1 por negativo 2, entonces más por menos, menos. Y 1 por 2, 2. Luego resolvemos lo que nos queda y nos quedaría más entre menos, menos. Y 12 entre 2 es a 6. Copiamos la variable que es x. Entonces podemos fijarnos que llegamos a la misma respuesta y usamos dos procesos diferentes. Bien. Como en el video anterior vieron cómo multiplicar expresiones algebraicas y por un número, y ahorita vimos cómo dividir expresiones algebraicas entre un número, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio donde se nos pide que multipliquemos o dividamos según sea el caso, ¿verdad? Entonces, en los primeros dos ejercicios vamos a multiplicar porque es una multiplicación la que está expresada y
Tenemos en el primer ejemplo 3 medios por 6x menos 2. Así que vamos a multiplicar el término que tenemos por todos los términos que tenga la expresión algebraica. O sea que voy a multiplicar 3 medios por 6x y también 3 medios por negativo 2. Y lo hacemos. Entonces decimos 3 por 6 nos va a dar 18, 18x. Y 2, recuerden que cuando los términos no tienen denominador y estamos trabajando con fracciones, el denominador es 1. Podemos colocarlo ahí para no confundirnos, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que ahí está. 2 por 1, entonces sería 2. Ahora multiplicamos por el otro término. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Y en el denominador 2 por 1, 2. Ahora resolvemos lo que nos quedó ahí en las fracciones, que son divisiones prácticamente, ¿verdad? Y decimos 18 entre 2, que es igual a 9. Copiamos la variable. Menos 6 entre 2, que es igual a 3. Esa sería la respuesta porque estos son términos que no son semejantes, así que no puedo desarrollar esa resta. Veamos el otro ejemplo. Es lo mismo, solo que aquí se me planteó primero la expresión algebraica y luego el número, ¿va? Pero es exactamente igual. Entonces decimos cada término de la expresión algebraica por el número, ¿no? Como en este caso de fracciones, les dije yo, es conveniente colocar un 1 como denominador para no confundirnos. Aunque el estudiante que ya tiene agilidad no es necesario que copie esto. Y empezamos. Negativo 2x por 1, entonces sería más por menos, menos. Menos 2, copio la variable que es x, y tenemos 1 por 2, 2. Ahora el otro término, más por más, me va a dar más. 4 por 1, 4. Y 1 por 2, 2. Ahora resolvemos las fracciones o las divisiones indicadas y decimos menos entre más, menos. 2 entre 2 es 1. Y como tengo una variable, no voy a escribir al 1, porque ahí estaba. Más 4 entre 2, 2. Y esa sería la respuesta. Negativo x más 2. Debido a que no son términos semejantes, no puedo resolver esa operación que queda ahí, entonces queda indicada. Bien, multipliqué porque multiplicación tenía expresada en el ejercicio. Ahora me pide que dividamos. Para dividir, entonces, podemos hacerlo convirtiendo la división en una multiplicación como lo hicimos en los ejemplos anteriores, utilizando el inverso multiplicativo. Entonces, en este caso, podríamos utilizar 6a más 12 entre 3 utilizando el inverso multiplicativo o planteando cada uno de estos términos entre 3. Así que es decisión del estudiante como quiera hacerlo. Bien, yo lo voy a hacer utilizando el inverso multiplicativo y luego lo vamos a hacer de forma directa para que ustedes vean que de las dos maneras llegamos a la misma respuesta. Así que vamos a empezar y vamos a decir 6a más 12. Este va a pasar a porque lo voy a convertir en una multiplicación, pero para eso necesito utilizar el inverso multiplicativo de 3 y el inverso multiplicativo de 3 es 1 sobre 3. Esto ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Y resolvemos cada término de la expresión algebraica por la fracción que nos queda aquí. Recuerden que tenemos 1 como denominador y decimos 6a por 1, que nos va a dar 6a, y 1 por 3, 3, más por más 12 por 1, 12, y 1 por 3, 3. Luego resolvemos 6 entre 3, que nos va a dar 2, 2a, copiamos la variable, más 12 entre 3, que nos va a dar 4. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora fíjense bien, lo voy a volver a hacer nuevamente. 6a más 12 entre 3. Y lo voy a plantear directamente como división. Entonces sería 6a como división entre 3 más el otro término que tengo que es 12 entre 3. Y resolvemos esto que nos va a dar 6a entre 3, 2a, más 12 entre 3 a 4. Y vemos que llegamos a la misma respuesta. Ahora veamos nuestro último ejercicio. Yo lo voy a resolver utilizando el inverso multiplicativo. Cuando es fracción es la opción más conveniente, aclaro, ¿verdad? Entonces
La división la voy a convertir en una multiplicación y cuando es fracción, el inverso multiplicativo pasa el denominador a ser numerador y el numerador a ser denominador. Y resolvemos. Recuerden que tenemos que multiplicar cada término de la expresión algebraica entre el número. Colocamos los unos aquí para tener fracciones y fracciones y no confundirnos. Y decimos 12 por 2, que nos va a dar 24. Copiamos la variable. Y 1 por 3, que nos va a dar 3. Ahora la otra fracción, menos por más, menos, y decimos 18 por 2, que nos va a dar 36, y 1 por 3, que nos va a dar 3. Ahora simplificamos o dividimos 24 entre 3, que nos va a dar a 8, 8, copiamos la variable, y luego 36 entre 3, que nos va a dar a 12, ¿verdad? Y 8x y 12, pues no los podemos operar porque no son términos semejantes y esa sería entonces nuestra respuesta. Hay que poner mucha atención cuando vemos la forma en la que se solucionan los ejercicios. Si no entendemos, paramos el video y luego lo volvemos a correr para ver si algo no hemos entendido.